Todo bien. Aviso que voy a grabar los ejemplos y después los subo por las dudas. Si alguien nos quiere insultar, va a estar todo grabado. Eso está todo arreglado así para que puedas descargar tu hilo. Si ellos pueden hacer catarsis por Telegram, bueno, yo no sabía tampoco. Tuve que consultar. Sí, tengo fuentes que nacieron a principios de la década anterior, así que son más confiables con estas cosas.
A ver. Mostrame la ecuación. Dos, x igual a 50, x igual a 20. Y Gastón usa GeoGebra, así que es otra forma más. A veces. Depende de qué. No, dicen.
primeras 6 horas del día son las de mejor cognición, dicen. Claro, sí. Ya me quedé dormido. Estaba empezando un emprendimiento de gigantografías de docentes, pero, pero se me complicó. Me mandaron a, me mandaron a hacer una gigantografía para Juan y me quedé sin insumos. El de recién.
de esa función que encontramos, el menos un medio, de esa función que encontramos de menos un medio, x cuadrado más 35x menos 500, me da 225 sobre 2. Porque me parece que están usando, están trabajando con la que tiene el menos 500, entonces. Claro, porque quería ver de dónde salió ese 225 sobre 2. Es más, te lo copió y lo pegó igual que lo devuelve GeoGebra. Pero bueno, fíjense, eso es una muestra que si nosotros ingresamos mal los datos a GeoGebra, GeoGebra no nos resuelve el problema. O sea, hay un trabajo sobre la lectura de lo que estamos haciendo. Ya te confirmo. Mil doscientos veinte 1225 sobre 2. Es lo mismo. Son más hábiles de lo que pensaba. No, ya aprendieron todo. O explotaron en mil. Aprendieron todo o explotaron en mil pedazos. No, acá lo hiciste a ojo, ¿no? Vos marcaste el punto a ojo, ¿puede ser?
Bueno, porque si yo miro esta imagen, vos dijiste más o menos está por acá, o sea, vos aproximaste a ojo dónde estaba el vértice. Y si te pones así medio riguroso, ese puntito A está más corrido hacia la derecha. O sea, la idea es, para encontrar de forma precisa el vértice, encontrar por lo menos el X. Entonces, si vos encontrás el X del vértice y lo evaluás en esa función y de X que pusiste ahí, que está en verde, te va a dar el 612,5 que mostró Gonzalo. Porque no, claro, en particular, lo que vos encontraste no está mal, pero no es el vértice, es otro punto de la misma parábola. Sí. Y ahí uno puede buscar puntos máximos. A ver. Extremos. Bueno, ese te muestra el punto máximo. Bueno, el máximo o mínimo, dependiendo de cómo esté dibujada la parábola, ¿no? Si sea una parábola cóncava positiva o cóncava negativa. Y además el comando no va a servir únicamente para estas funciones cuadráticas, sino para funciones en general cuando quieras buscar un máximo o un mínimo. La cuestión es que acá justo el máximo y el mínimo coinciden con el vértice. Bueno, ¿qué problema tenían? El 36, estamos en la guía de cuadrática, ¿no? No sé qué pasó, pero este cuatrimestre dije, voy a agarrar menos cursos y nunca me sale. Y ahora tengo un matete de guías y unidades que... Asteroide. Bueno, vamos a llevar el problema del asteroide a la pizarra. Ahora comparto pantalla. Bueno, el problema 36 dice, en un pequeño asteroide, un niño fanático de los corderos y temeroso de los baobabs arroja una piedra hacia arriba. La tabla correspondiente a la altura y en metros de la piedra en función del tiempo es la siguiente. Bueno, Krypto no se llamaba el perro de Superman. Había una versión muy rara de Superman que tenía un perro. Bueno, Krypto. Bueno, es que me sonaba. Bueno, tenemos una tabla, pues dice, estudian las variaciones de alturas y tiempos en la tabla. ¿Es uniforme la variación? Y la variación de la variación, esto es una pregunta muy pingaresca. Escriban una fórmula cuadrática que describa la altura en función del tiempo. ¿En qué instante la piedra alcanza su altura máxima? ¿Cuál es esta altura? O sea, primero nos piden que estudiemos la variación de la altura en función del tiempo. ¿Se acuerdan que si esa variación era constante, o sea, siempre variaba de forma constante, la función se podía modelizar a partir o sea, la situación se podía modelizar a partir de una función lineal. Entonces, ¿cómo estudiamos esa variación acá?
A ver, esto ya lo hicimos alguna vez. Vamos a llevar la tablita. ¿Cómo estudiábamos la variación en esta tabla? Bien. Bien, fíjense, acá, como bien dice el compañero, varía de 1 en 1. Esta variación en 1 provoca una variación en 9 unidades acá. Acá vuelve a variar de 1 en 1, pero la variación ya no es de 9. Así que al no tener la misma variación, o sea, una variación constante, a medida que yo varío de forma constante en t, esto no va a ser lineal. Si fuera lineal, cada vez que me muevo de 1 en 1, esto debería moverse de 9 en 9. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay que ver, bueno, en este vuelve a variar 1 y acá varía 5. Acá vuelve a variar 1 y acá ya varía 3. Entonces acá tenemos que mirar, ya analizamos la variación y no es uniforme, por lo tanto no va a ser lineal. Esto no va a ser lineal. Y ahora tenemos que ver cómo es la variación de la variación. Si la variación, bien, acá de vuelta va siempre el mismo, ¿no? Y acá la variación de la variación es 2, la variación de la variación es 2, y acá también. Que esta variación de la variación sea constante es lo que nos está indicando que esta función se puede modelizar de forma cuadrática. ¿Está bien? Acá tenemos una variación de la variación constante. Esto implica que la función que modeliza la situación es cuadrática. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos el punto A. El punto B dice, escriban una fórmula cuadrática que describa la altura en función del tiempo. Bueno, tenemos que encontrar una fórmula I de t que tenga la forma a por t cuadrado más bt más c. Y tenemos como datos c, porque cuando evalúo en 0 me da 1. ¿Y qué más? Tenemos puntos, tenemos distintos momentos. Tenemos distintos momentos de t, o sea, distintos valores de t, y para esos valores de t tenemos su correspondiente valor de i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por la tabla, mirando la tabla, podemos sacar la siguiente información. I evaluada en 0, que es a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, es igual a 1. I evaluada en 1 es a por 1 al cuadrado más b por 1 más c, y eso me da 10. Y vamos a tomar uno más. Y evaluado en 2 me da a por 2 al cuadrado más b por 2 más c, y eso me da 17. Entonces, usando esto, primero, usando este primer dato, vamos a concluir que c es igual a 1. Y ese valor lo podemos usar acá y acá.
Entonces, vamos a tomar estos dos, y con ese valor de C igual a 1, vamos a tratar de armar un sistema de ecuaciones. Hagamos estas cuentas. A por 1 al cuadrado es A. B por 1 es B. C valía 1. Y esto me daba como resultado 10. Y en el otro, 2 al cuadrado es 4, así que ahí me queda un 4A. Más 2B. Más 1. Eso es un 1. Igual a 17. Entonces acá me queda armado un sistemita. Lo puedo incluso volver un poquito más parecido a lo que venimos trabajando. Me queda A más B. ¿Sí? Si paso restando este 1, igual a 9. Y 4A más 2B, si paso restando este 1, 16. Así que es cuestión de resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Al resolver este sistema de ecuaciones, vamos a hallar los valores de A y B, y por lo tanto, la fórmula que estamos buscando. Ya sabemos que C vale 1. Bueno, encontremos los valores de A y de B para saber cuánto valen, y con eso poder armar la fórmula que escribimos acá en forma general. O sea, si tenemos este valor y este valor, ya tenemos la fórmula. Y el punto C, nos preguntan en qué instante la piedra alcanza su altura máxima, y cuál es esta altura. Bueno, me voy a llevar esa partecita. Claro, perfecto. O sea, nos preguntan en qué instante alcanza la piedra su altura máxima y cuál es esta altura. Acá nos están preguntando dos cosas. Primero, la altura máxima, la cual se corresponde con el I del vértice. ¿Está bien? Y lo segundo, perdón, ¿en qué instante? Está bien, la altura máxima y el tiempo en el que se alcanza dicha altura, lo cual se corresponde con el X del vértice. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto C? Una vez que tengamos la fórmula que calculamos en el punto anterior, esto se los voy a dejar de tarea porque tienen que resolver este sistemita. Una vez que tengamos la fórmula, tenemos que calcular el vértice. Es decir, para poder responder a las preguntas del ítem C, debemos hallar el vértice de la cuadrática calculada en el punto B. ¿Está bien? O sea, está resuelto, pero sin demasiadas cuentas. O sea, está indicado qué es lo que tienen que hacer. Claro, en el primero, ¿en qué instante? O sea, el instante, como bien dice el compañero, en este caso, lo vamos a calcular con esa expresión para el X del vértice, que es menos B
sobre 2 por A. Eso me da el tiempo. ¿Sí? Y la altura máxima lo calculamos evaluando en la función con ese valor. O sea, evaluamos y el resultado que nos dé, ¿sí? Evaluamos esto que obtuvimos en la fórmula que encontramos y eso nos va a dar la altura máxima. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, si no teníamos el valor de t y teníamos, por ejemplo, desde 1 hasta 4, íbamos a tener que resolver un sistema de mucho más grande, de 3 incógnitas, con 3 ecuaciones, porque fíjate que partimos de acá. Imagínate que esto no era 0, sino que era algo distinto de 0. Bueno, quedaba este sistema, donde las incógnitas eran A, B y C, y quedaba un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Era un sistema más grande que no vimos cómo resolver. Espero. Pero bueno, quedaba un sistema de ecuaciones también. ¿No? Con Gonzalo somos simples peones de todo este tablero. Bueno, consultas. ¿Escribieron algo? Eh, no. La altura no sería la fórmula. La altura la obtenés evaluando ese x del vértice que calculaste con el menos b sobre 2 por a en la fórmula polinómica. Yo reemplazo el valor, en este caso de t, pero podría haberlo llamado x también. Usé t porque la tabla tenía la t. Reemplazás el x del vértice en esos valores de t, haces las cuentas y el resultado que te da va a ser la altura máxima. Exacto, reemplazás el tiempo en la fórmula. Oriana dice que no sabe cómo terminar de resolver el B. Tenemos un sistema de 2 por 2. A más B igual a 9, 4A más 2B igual a 16. Entonces tengo este sistema que puedo resolver por sustitución o por igualación. Yo puedo, por ejemplo, despejar la B, la A, y que me quede A igual 9 menos B. ¿Está bien? Bueno, lo resuelvo. Lo resuelvo porque en el aire queda medio... No, yo les quiero dejar ejercicios para que practiquen. Me quedó enorme. Bueno, no importa. Bueno, está bien. No importa si te quedó un método u otro. Lo importante es que puedas ver el sistema y decir, bueno, esto lo resuelvo. Lo resuelvo con el método que me acuerdo y ya está. ¿Está bien? Bueno, ¿puedo dividir todo esto por 2, cada uno de estos por 2? ¿O me complico mucho la resolución? Lo voy a hacer así. La primera ecuación la voy a dejar igual. Y a la segunda ecuación voy a dividir a cada término por 2. Que se puede hacer porque estoy dividiendo a todos, incluso a lo que está al otro lado del igual.
Y porque quiero que acá me quede una B. Fíjense cómo me queda el sistema ahora. Cuando divido todo por 2, A más B igual a 9, este me queda 2A más B igual a 8. O sea, me queda algo un poco más chico. ¿Está bien? Y ahora puedo hacer lo que decía el compañero. Puedo restar. Si esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2, las puedo restar. 1 menos 2. Y si las resto, hago A menos 2A. A menos 2A me queda menos A. B menos B, 0B. Y 9 menos 8 igual 1. ¿Está bien? Por lo tanto, A es igual a menos 1. ¿Está bien? O multiplicar, sí. Ahora reemplazo este valor en la primera ecuación. Esto lo reemplazo en 1. Y sacamos B. Sí. Y me va a quedar menos 1 más B igual a 9. Por lo tanto, B tiene que ser igual a 10. Ya tenemos A y tenemos B, y como ya teníamos C, tenemos toda la fórmula. ¿Está bien? Entonces la fórmula que les queda termina siendo menos t cuadrado más 10t más 1. ¿Está bien? Ya, exacto. Bueno, Diego, vos lo estás planteando por sustitución y también te tiene que dar lo mismo. Te tiene que dar que A es menos 1 y que B es igual a 10. Con cualquier método que hayamos visto, les tiene que dar el mismo resultado, así que lo manejan. El método de resolución lo eligen ustedes en este caso. Puede pasar.
Hay dos cosas, como mínimo dos cosas necesarias para poder resolver estos problemas. Las dos son fundamentales. La primera es eh, saber resolver esas cuentitas fuera de contexto. Porque si yo me encuentro con un sistema de 2 por 2 y no puedo resolverlo, ¿de qué me sirvió poder plantear el problema? Si me encuentro con que tengo que calcular el vértice o las raíces de una cuadrática, bueno, esas son las cosas que tengo que saber hacer, porque son cuentas. Y si uno maneja bien esas cuentas, cuando va a plantear el problema, va a tener todo un poquito más claro, porque sabe que puede establecer algún vínculo entre el contexto del problema y esas cuentas que sabe resolver. O sea, no nos puede pasar que planteemos el problema y nos trabemos en, bueno, pero yo no sé resolver este sistema o no sé encontrar las raíces de la cuadrática. ¿Está bien? Porque, claro, si hay que leer la C el ordenado del origen. Eso sería como muy fuera de contexto. En este problema del asteroide, por ejemplo, la ordenada del origen estaba dada de forma implícita en la tabla. O sea, cuando t vale 0, y vale 1. Entonces, uno tiene que saber que cuando la variable t o x es 0 y nos dan el resultado de la cuadrática, ese es el punto en el que el gráfico de la función corta el eje y. Entonces, ujú, bien. El coeficiente principal siempre es el que acompaña a la x de mayor grado. En este caso, como son cuadráticas, el de mayor grado es el que está elevado al cuadrado. Siempre el que acompañe al que está elevado al cuadrado va a ser el coeficiente principal. ¿Está bien? Puede ser término independiente o ordenada al origen. Sí, en general cuando es un polinomio ya, cuando uno trabaja con funciones polinómicas lo suele llamar término independiente, porque no está acompañado por ninguna x. Bueno, ¿por qué no habría? El sábado es feriado. Sí, qué lindo, ¿no? Pero bueno, ahora tenés feriados todos los sábados. Bueno, nos vemos el lunes. Compañero, dijo, no era para nosotros.